Imagina esto: un pequeño asentamiento junto a un río, casas de barro, caminos de tierra, pastores y agricultores luchando por sobrevivir. Nada en ese lugar hacía pensar que, siglos después, dominaría medio mundo. Ese lugar era Roma. Y lo más sorprendente es que su ascenso no fue rápido, fue lento, metódico, implacable. Durante siglos, Roma fue solo una ciudad más en la península itálica, rodeada de enemigos, rodeada de pueblos más fuertes. Pero tenía algo que los demás no tenían: una obsesión: expandirse y sobrevivir a cualquier precio. Según la tradición, Roma nació en el año 753 a.C. La leyenda cuenta que dos hermanos, Rómulo y Remo, fueron abandonados siendo bebés. Una loba los encontró y los amamantó. Cuando crecieron, decidieron fundar una ciudad, pero los hermanos discutieron y el conflicto terminó de forma brutal. Rómulo mató a Remo, después fundó la ciudad y le puso su nombre: Roma. Puede que la historia sea solo un mito, pero refleja algo importante. Roma nació en un mundo violento y aprendió a sobrevivir en él. En sus primeros siglos, Roma no era un imperio, ni siquiera era poderosa. De hecho, fue conquistada varias veces por pueblos vecinos. Uno de los más influyentes fueron los etruscos, que dominaron la ciudad durante años. De ellos, los romanos aprendieron muchas cosas: ingeniería, religión, arquitectura, organización urbana. Pero Roma no quería ser gobernada. En el año 509 a.C., los romanos expulsaron a su último rey y crearon algo nuevo: una república. La República Romana era diferente a cualquier otro sistema político de la época. No había un solo gobernante. El poder se repartía entre instituciones y magistrados. Entre ellas destacaba el Senado romano, un consejo formado por las familias más influyentes de la ciudad. Este sistema tenía un objetivo claro: evitar que una sola persona controlara todo. Pero también tenía otra ventaja: permitía tomar decisiones rápidas en tiempos de guerra. Y Roma entraría en muchas guerras. Si hay algo que explica el ascenso de Roma, es su ejército. Las legiones romanas no eran simples grupos de soldados, eran una maquinaria militar perfectamente organizada. Cada legión tenía miles de soldados, disciplina extrema, entrenamiento constante. Los romanos también eran maestros de la ingeniería militar. Construían campamentos fortificados cada noche. Construían carreteras para mover tropas rápidamente. Y cuando conquistaban territorios, hacían algo muy inteligente. En lugar de destruir a sus enemigos, los integraban. Muchos pueblos conquistados recibían ciudadanía romana. Eso transformaba enemigos en aliados. Con el paso de los siglos, Roma empezó a expandirse. Primero conquistó toda la península itálica. Después miró hacia el Mediterráneo. Allí se encontró con una gran potencia rival: la ciudad de Cartago. Entre ambos estallaron las famosas guerras púnicas. Fueron algunos de los conflictos más duros de la antigüedad. Uno de los momentos más sorprendentes ocurrió cuando el general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes con elefantes de guerra. Aún así, Roma resistió y finalmente ganó. Tras esa victoria, Roma se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo. Pero el éxito tenía un precio. Las conquistas trajeron riquezas, pero también desigualdad. Las luchas políticas se volvieron cada vez más violentas. Generales poderosos comenzaron a competir por el control del Estado. Uno de ellos fue Julio César. Tras una serie de guerras civiles, César acumuló un poder enorme, demasiado para algunos. En el año 44 a.C., fue asesinado en el Senado. Pero el intento de salvar la República llegó demasiado tarde. Las guerras continuaron. Y finalmente un nuevo líder emergió. Ese líder fue Augusto. Tras derrotar a sus rivales, reorganizó completamente el sistema político. Oficialmente, Roma seguía siendo una república. Pero en la práctica, Augusto tenía el control absoluto. Así nació el Imperio Romano. Durante los siglos siguientes, Roma alcanzó su máximo esplendor. En su punto más alto, el imperio controlaba territorios en
Europa Oriente Medio Norte de África. Más de 60 millones de personas vivían bajo su dominio, una quinta parte de la población mundial de la época. Pero el verdadero poder de Roma no fue solo militar, fue cultural. Los romanos construyeron carreteras, acueductos, ciudades, sistemas legales. Muchas de esas ideas siguen influyendo en el mundo moderno. De hecho, gran parte del derecho europeo tiene raíces en el derecho romano. Incluso hoy, miles de años después, seguimos viendo la huella de Roma en nuestras instituciones, nuestras ciudades y nuestras leyes. Todo comenzó con una pequeña ciudad junto a un río, un lugar que nadie habría imaginado como centro de un imperio gigantesco. Pero con disciplina, organización y ambición, Roma logró algo extraordinario: transformarse en el poder más grande de su tiempo.